En el video de hoy vamos a estar resolviendo una prueba técnica en Python. Le pedí a ChatGPT que me genere varias pruebas técnicas hasta que al final me generó esta que me gustó mucho y me pareció muy divertida para implementar en este video. Así que este es el problema que vamos a estar haciendo hoy. Acordate que cuando resolves una prueba técnica, el primer paso y el paso más importante es en entender el problema que tenés que resolver. Antes de empezar a hacer ningún código, tenés que realmente entender cuál es el problema que tenés que resolver en esta prueba técnica. Acordate que en este tipo de pruebas técnicas se te va a evaluar en tu capacidad de trasladar requerimientos en código. Así que necesariamente tenés que entender cuál es el problema que tenés que resolver. Déjame leerte la letra de este problema. Desarrolla un programa en Python que simule un juego de Blackjack, también conocido como 21. El juego debe funcionar de la siguiente manera. El programa debe permitir que un jugador juegue contra la computadora, la casa. Cada jugador comienza con 2 cartas. Las cartas se eligen al azar de una baraja estándar de 52 cartas sin considerar los comodines. El objetivo del juego es obtener una mano con un valor lo más cercano posible a 21 sin pasarse. Las cartas numéricas 2 al 10 tienen el valor que indican. Las cartas J, Q, K valen cada una 10 puntos. El As puede valer 1 u 11 puntos, dependiendo de qué opción sea más ventajosa para el jugador. Después de recibir sus 2 cartas iniciales, el jugador puede elegir entre pedir, recibir una carta adicional o plantarse, mantener su estado actual. Si el jugador decide pedir una carta adicional y su mano supera los 21 puntos, el jugador pierde automáticamente. Después de que el jugador se plante, es el turno de la computadora. La computadora debe seguir un conjunto de reglas predefinidas, debe pedir una carta adicional si su mano es menor o igual a 16 y plantarse si su mano es igual o mayor a 17. Una vez que tanto el jugador como la computadora se hayan plantado, se determina el ganador. El jugador gana si su mano tiene un valor más alto que el de la computadora sin superar 21 o si la computadora se pasa de 21. La computadora gana en todos los demás casos. Y también tenemos unos requisitos acá, los voy a leer también. El programa debe mostrar las cartas del jugador y de la computadora en cada paso del juego. Debes manejar correctamente el valor del as, es decir, determinar si debe contar como 1 u 11 puntos en función de la situación. Debes utilizar funciones para organizar tu código. Cada parte importante del juego, iniciar juego, recibir cartas, determinar ganador, etc., debe implementarse como una función separada. Puedes hacer uso de bibliotecas estándar de Python si lo consideras necesario. Y acá tenemos un ejemplo de lo que sería una partida de este juego. Ves que dice bienvenido al Blackjack. Tus cartas, o sea las cartas del jugador serían 8 y el As. Las cartas de la computadora serían 9 y J. Y se le pregunta al jugador si quiere pedir una nueva carta o si quiere plantarse. Para pedir una nueva carta tiene que ingresar la letra P y para plantarse tiene que ingresar la letra S. En este ejemplo el jugador pide una carta más y le dan la carta con el valor de 5. Entonces ahora sus cartas son 8, As y 5. La computadora es 9 y J. Quieres pedir o plantarte, el jugador vuelve a pedir otra carta, le dan el número 10 y parece que la computadora ganó porque el jugador se ha pasado de 21. Así que esto es un ejemplo muy concreto de una implementación de este juego, de una partida de este juego. Y este es la prueba técnica que vamos a estar haciendo en este video. Una pequeña precisión sobre este juego que vamos a estar implementando hoy, de que este en realidad no es el Blackjack tradicional, no es el Blackjack de verdad, sino que es una pequeña variante de Blackjack. Porque en lo que es el Blackjack tradicional, la casa recibe 2 cartas, pero las 2 cartas que recibe la casa, una está al descubierto y la otra está dada vuelta. Si no me equivoco, si bien no soy un experto en Blackjack, obviamente, pero entiendo que funciona así. Y en esta variante que vamos a estar haciendo hoy, las cartas de la computadora siempre están al descubierto. Así que eso es una pequeña variante seguro. Y también, siguiendo con esta pequeña precisión, otra variante de lo que es el juego tradicional es esto de cuál es el criterio de ganador. Dice que el jugador gana si su mano tiene un valor más alto que el de la computadora sin superar 21 o si la computadora se pasa de 21 y que la computadora gana en todos los demás casos. Yo entiendo, basándome en esta descripción, que en el caso de empate gana también la casa. Eso es lo que yo entiendo haciendo una descripción, haciendo una interpretación muy literal de lo que dice acá. Porque si es un empate, entra dentro de lo que sería todos los demás casos, por lo tanto ganaría la casa, ganaría la computadora.
Esto es también otra diferencia, es una diferencia importante de cómo funciona el blackjack tradicional y aparte, si no me equivoco, cuando el jugador en el blackjack tradicional, el blackjack de verdad, cuando el jugador llega a los 21 puntos, gana automáticamente, entiendo, en algunos casos gana automáticamente. Ahora, eso no es acá, eso no se desprende de los requerimientos que tenemos en esta descripción, así que esta sería otra variante de cómo funcionaría este juego particular. Cuando el jugador llega a 21, en este juego que vamos a implementar hoy, en principio no pasa nada y seguimos jugando. Eso es importante. Y hago esta pequeña precisión de que este no es el juego de blackjack tradicional, sino que es una pequeña variante, porque en este tipo de pruebas técnicas, como dije antes, se te va a evaluar en tu capacidad de trasladar requerimientos a código. Entonces es muy importante que la implementación que hagas se base exactamente en lo que dice acá, en estos requerimientos, y no en una idea prefijada que vos tengas sobre cómo funciona el juego que supuestamente estás implementando. Porque podría ocurrir que una persona diga, bueno, yo voy a implementar este juego, pero cuando el jugador llegue a los 21, gane automáticamente. O que en los casos de empate pase tal cosa como suele pasar en el blackjack. Bueno, si haces eso, probablemente pierdas la prueba técnica porque tú no estás trasladando los requerimientos que se te están dando en código. Es muy importante esta precisión que hago. Este es el juego que vamos a implementar hoy. Esta es la prueba técnica que vamos a hacer hoy. Entonces nos vamos a basar en estos requerimientos y vamos a implementar estos requerimientos. Obviamente que si esto fuera una prueba técnica de verdad y si el entrevistador o el evaluador estaría ahí con vos mientras estás haciendo la prueba, le podés hacer preguntas y le podés preguntar qué hacer en determinados casos. Por ejemplo, qué hacer en casos de empate, qué hacer en casos de que el jugador llegue a los 21, si gana automáticamente o no, y ese tipo de preguntas. Así que si el entrevistador está con vos y esto fuera una prueba técnica de verdad, le podés preguntar. Pero hay muchos casos en los que estas pruebas técnicas se hacen en ausencia del entrevistador. Estás solamente vos y esta especificación de requerimientos y tenés que hacer suposiciones razonables y tenés que implementar lo que te están dando. Así que es por eso que vamos a hacer una interpretación tan fiel de lo que dice acá y esto va a ser la prueba que vamos a implementar hoy. Así que vayamos a PyCharm, así podemos empezar con esta prueba. Así que empecemos a resolver esta prueba técnica. Este es un proyecto en PyCharm que creé para resolver esta prueba técnica, para hacer todo el código que vamos a hacer hoy. Y esto es muy importante. Antes de empezar a programar, de empezar a hacer código, vamos a preguntarnos cuál es la estructura de nuestra solución. Vamos a preguntarnos cuáles son todos los pasos que tenemos que dar para resolver este problema. Y esto es muy importante. Si lográs hacer algo así cuando estás resolviendo una prueba técnica, si lográs mostrarle a tu entrevistador o a tu evaluador, la persona que te está evaluando, cuáles son todos los pasos que vas a dar para resolver el problema y cómo se va a ver tu solución de forma más estructural, si lográs hacer algo así, vas a sumar muchos puntos con esta persona que te está evaluando, créeme. Así que vamos a empezar haciendo esto. Volvamos a la descripción de requerimientos, volvamos a la descripción del problema. Vemos en este ejemplo que tenemos acá que lo primero que pasa, en esta partida de ejemplo que tenemos, lo primero que pasa es que el usuario recibe cartas y la computadora también recibe cartas y después se le pregunta al usuario si quiere pedir otra o si quiere plantarse. Y luego parece que tenemos exactamente el mismo funcionamiento en un bucle, ¿verdad? Así que ya estamos viendo que el primer paso va a ser iniciar la partida. Estoy hablando de este primer paso que está acá, que es cuando el dealer le entrega el primer par de cartas al jugador y también se entrega un primer par de cartas a sí mismo. Así que acá va a ser reparte manos, jugador y casa. Y también acá va a ser cuando cuando se resetea el mazo de cartas. Porque si pensamos en lo que es una partida de blackjack, al comienzo de la partida el dealer recopila todas las cartas que están sobre la mesa, las junta, las baraja y luego reparte. Así que es importante que vamos a trabajar con una variable que es el mazo de cartas y para hacer esta solución un poco más genérica vamos a empezar esta partida reseteando el mazo de cartas, juntando todas las cartas que tenemos y simplemente empezando con un mazo de cartas completo. Esto es lo primero que vamos a hacer acá y luego de completamos el primer paso, que es iniciar la partida, después es que empieza esta suerte de bucle que tenemos acá. Así que esto va a ser empieza bucle. Y acá podemos poner algo como
hasta que se cumple una condición. Que ahora vamos a ver exactamente cuál es, pero por ahora simplemente digamos esto. Y el bucle se compone de estos pasos. El primero es, se le pregunta al jugador si quiere pedir o plantarse. Se le pregunta al jugador si pide o se planta. Luego, si pide, se le reparte una carta. Y si se planta, no lo tenemos en este ejemplo, pero lo tenemos acá más arriba, de que si el jugador se planta, luego la computadora debe seguir un conjunto de reglas predefinidas. Debe pedir una carta adicional si su mano es menor o igual a 16 y debe plantarse si su mano es igual o mayor a 17. Así que si se planta, la casa se reparte a sí misma hasta cumplir una condición. Una condición que obviamente es distinta que esta otra condición. Pero por ahora simplemente escribámoslo de forma así de genérica y ahora en unos minutos vamos a escribir exactamente el código que corresponde a cada una de estas instrucciones. Y luego al final, una vez que salimos de este bucle, lo único que tenemos que hacer es ver qué pasa, porque cuando salimos de este bucle es cuando ya no se cumple más esta condición, que ahí vamos a ver exactamente cuál es. Y lo único que tenemos que hacer después es determinar el ganador. Muy bien, y esta es la estructura genérica de nuestro problema. Esta es nuestra partida de Blackjack que vamos a tener que implementar. Y para hacer este juego un poco más divertido, porque vemos acá más abajo que ChatGPT nos dice en las notas, asegúrate de que tu código sea legible y esté bien comentado, obviamente. Puedes agregar funcionalidades adicionales como la posibilidad de jugar múltiples rondas, llevar un registro de puntuación, etc. Para hacer esto un poco más realista, hagamos que este sea que el jugador esté permanentemente jugando partidas de Blackjack. Esto también nos va a ayudar a la hora de debuguear el código para ver qué es lo que está pasando. Así que vamos a poner todo esto en un while true. Algo así. Y acá hagamos un pass. Ok, así que esto no sé qué tan realista sea, pero ahora tenemos a un jugador que va a estar jugando permanentemente partida tras partida para siempre, eternamente, porque pareciera que nunca va a salir de este while true. Pero bueno, este es el juego así como lo vamos a implementar. Lo más importante está acá y luego eventualmente más adelante podemos escribir una condición de salida, una condición para hacer que el jugador pueda dejar de jugar al Blackjack, pero no importa, lo importante es todo lo que está acá. Así que empecemos con esto. Otra cosa que voy a hacer es una variable que van a ser las cartas de nuestro mazo. Hagamos algo así, valor cartas, y esto va a ser una lista, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K y el As. Bien, a ver si está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltó el 10. 9, 10, 11, 12, 13. Sí, creo que ahí está bien. Esto nos va a ayudar ahora para lo que vamos a hacer después. Bueno, así que empecemos con el primer paso, que es iniciar la partida. Vamos a crear una función que es iniciar partida. Iniciar partida no va a recibir ningún parámetro. Y vamos a definir la función por acá, def iniciar partida. En esta función, acordate que vamos a repartir las manos al jugador y a la casa y también vamos a resetear el mazo de cartas. Y ahora tiene más sentido esto de resetear el mazo de cartas porque acordate que estamos en un while true. Vamos a jugar una partida tras otra, así que necesariamente tenemos que hacer esto. Así que vamos a crear una variable que es mazo de cartas, llamémosle mazo cartas. Y esto va a ser una lista que tenga todas las cartas que vemos acá. Digamos algo como carta for carta in valor cartas. Y luego vamos a repetir esto 4 veces. ¿Verdad? Porque si volvemos a lo que es la descripción del problema que tenemos que resolver,
podemos ver que el palo de la carta no importa, ¿verdad? No importa si es una carta de tréboles, de picas, de corazón, de diamantes, no importa. Lo único que importa es el valor. Así que lo que vamos a hacer es, estos son los valores que tenemos, vamos a repetirlos 4 veces y así es que vamos a crear este mazo de cartas. Ya está. Es una forma fácil de implementarlo. Y luego vamos a crear las manos del jugador y de la casa. Así que vamos a crear otras variables. Mano jugador. Esto va a ser una lista. Y mano casa. Y esto va a ser otra lista. Y vamos a hacer algo así. Vamos a hacer un for j in range 2. Vamos a repartir 2 cartas al jugador y a la casa. Y vamos a hacerlo uno a la vez. Así que esto va a ser mano jugador append. Vamos a repartir carta, que todavía no implementamos esta función, pero la vamos a hacer ahora, del mazo de cartas, ¿verdad? Vamos a tomar una carta del mazo de cartas y se la vamos a repartir a esta mano. Y esta función nos va a devolver una carta. Y después vamos a hacer lo mismo con la mano de la casa. Ok. Y después lo único que tenemos que hacer es devolver la mano del jugador, mano de la casa y el mazo de cartas. Ok. Y ahora viniendo para acá, lo único que tenemos que hacer es algo así. Eso es importante porque el mazo de cartas lo vamos a usar más adelante y las manos del jugador y de la casa también la vamos a usar más adelante, así que algo así nos viene muy bien. Ahora tenemos que implementar esta otra función que es repartir carta. Esto de crear funciones para todas estas distintas partes del código no solamente nos va a hacer la vida más fácil, sino que acordate que es parte de lo que tenemos que hacer de acuerdo a estos requerimientos. Dice, debes utilizar funciones para organizar tu código, cada parte importante del juego, iniciar juego, recibir cartas, determinar jugador, etc. debe implementarse como una función separada. Así que repartir carta, esto va a tomar el mazo de cartas. Y acá es que pasa algo muy importante, muy importante en nuestro juego. Si volvemos a los requerimientos, ves que acá dice: las cartas se eligen al azar de una baraja estándar de 52 cartas, así que vamos a tener que elegir una carta del mazo al azar, y algo que también es muy importante es que cada vez que elijamos una carta del mazo al azar, esta carta ya no va a estar disponible en el mazo para continuar. Eso es muy importante que lo implementemos así, porque de lo contrario esto ya no va a simular la realidad, esto va a ser un juego un poco extraño, ¿verdad? Estaríamos trabajando con un mazo de cartas infinito, y no es así. El mazo empieza con 52 cartas y a medida que vamos repartiendo, estas cartas se van saliendo del mazo y ya no las tenemos más ahí. Así que estas son dos cosas que vamos a tener que implementar: tomar una carta de forma aleatoria y a su vez sacar esa carta del mazo. Veamos cómo lo hacemos. Para esto vamos a usar una librería estándar de Python que es random. Según nuestros requerimientos, acá dice que puedes hacer uso de bibliotecas estándar de Python si lo consideras necesario. Y vamos a hacer algo así. Esta es una función que vamos a usar una y otra vez para repartir cartas y no sabemos cuál es el estado del mazo de cartas en este momento. No lo sabemos. Así que vamos a ver cuántas cartas tenemos. Vamos a definir una nueva variable. Total cartas. O capaz que le vamos a llamar mazo, que es el tamaño del mazo. Y esto va a ser el largo de mazo de cartas. Y luego vamos a definir un rand index que va a ser random rand int desde 0 hasta mazo menos 1. Lo que estamos haciendo acá es tomar un índice al azar de todo este mazo de cartas. Vamos a usar la librería random para generar un número aleatorio y vamos a usar este número aleatorio como el índice a la carta que vamos a extraer del mazo. Ahora, esto es importante que lo hagamos así porque si vamos a lo que es la documentación de esta librería random,
vemos que el número que se genera es un número que está comprendido en el intervalo AB, pero que incluye a los extremos, o sea, el número que se genera puede ser A y también puede ser B. Así que en nuestro caso nosotros no queremos que sea el tamaño del mazo, sino que el valor más grande que puede tomar es tamaño del mazo menos 1. Y por cierto, es habitual que en las pruebas técnicas puedas usar la documentación de las librerías que te permiten usar. En este caso nos permiten usar las librerías estándar de Python, así que es esperable que nos permitan también usar la documentación. No se espera que sepas estas funciones de memoria y que sepas toda la documentación de memoria, obviamente no. Así que está muy bien que hayamos verificado en la documentación de esta librería que los argumentos que pusimos acá están dentro de las posibilidades, los números que se pueden generar cuando usamos esta función. Los extremos del intervalo están comprendidos dentro del intervalo que tenemos acá para generar números aleatorios, así que el número que tenemos que ingresar acá es el tamaño del mazo menos 1. Está muy bien. Ahora sigamos. Tenemos que resolver dos problemas. Tenemos que extraer una carta del mazo y también tenemos que actualizar el mazo. Y vamos a resolver estos dos problemas al mismo tiempo. Vamos a hacer esto. Vamos a llamar una función mazo de cartas que se llama pop y vamos a ingresar el índice que queremos sacar, que es randIndex. Y esto va a devolver la carta que estamos sacando, esto va a devolver el elemento de esta lista que estamos sacando y al mismo tiempo va a quitar este elemento de esta lista. Así que solamente llamando a esta instrucción que tenemos acá vamos a resolver nuestros dos problemas al mismo tiempo. Genial. Y luego lo único que tenemos que hacer es devolver la carta. Bien. Y acordate por cómo funcionan las listas en Python, esto es todo lo que tenemos que hacer. Y al actualizar la lista dentro de la función, la lista va a quedar actualizada una vez que salgamos de la función. No tenemos por qué devolver el mazo de cartas también, porque lo que podríamos hacer también es devolver el mazo de cartas y después simplemente seguir usando el mazo de cartas que devuelve esta función. Pero no hace falta, porque al haberlo modificado dentro de la función, eso es todo lo que tenemos que hacer para que quede modificado una vez que salgamos de esta función. Déjame mostrarte. Volvamos al código principal, que acá lo único que hicimos es esto, iniciar partida y repartimos un par de cartas. Vamos a imprimir, vamos a debuguear a ver cómo está funcionando esto. Y vamos a imprimir la mano del jugador. También vamos a imprimir la mano de la casa y vamos a imprimir el largo del mazo. Y el largo del mazo de cartas. Bien. Y esto obviamente vamos a hacerlo solamente por una iteración, porque si no es un while true. Vamos a imprimir el largo del mazo de cartas antes y después de extraer la carta. Algo así. Antes no está definido, claro. Así que lo podemos imprimir por acá. Eso es un poco desprolijo, pero no importa, es solamente para debuguear. Por acá, muy bien. Vamos a ejecutar este código y tenemos que antes de repartir teníamos 52 cartas, bien. Luego repartimos 2 y 10, 4 y 2 y luego tenemos 48 cartas, perfecto, ¿verdad? Porque repartimos 4 y nos quedan 48, perfecto. Si lo hacemos de vuelta, ahora 7 y 8, J y 4... Y si lo hacemos de vuelta 10, 3, 4 y 6, parece que está funcionando bien. Así que vamos a borrar este print que tenemos por acá y también vamos a borrar todos estos prints por acá. Muy bien, ya avanzamos, ya completamos el primer paso, así que estamos haciendo progreso, todo va muy bien. Ahora vayamos a este bucle. Acordate, esto va a ser while hasta que se cumpla una condición. Esta condición por ahora vamos a llamarla sigue jugando. Vamos a llamarle así y más adelante vamos a ver exactamente cuál es la condición para que siga jugando. Vamos a definirla nada más. Sigue jugando, pero va a estar vacía por ahora. While sigue jugando. Esto va a ser así. Muy bien. Esto para hacerlo ordenado y que quede lindo, podemos poner el comentario por acá. Muy bien. Bueno, se le pregunta al jugador si pide o se planta. Y esto se hace así en Python. Vamos a usar
esta variable, esta función que se llama input, y esto le va a pedir al usuario que ingrese un valor. Esto va a ser pide o planta, y esto va a ser input. Así que el usuario va a ingresar un valor y este valor lo vamos a guardar en esta variable que se llama pide o planta. Así que acá estamos acá. Luego, si pide, se le reparte una carta. If pide o planta igual. A ver cuál era el valor. Era una P, ¿verdad? Una P. P mayúscula. Es una P. Entonces, se le reparte una carta. Y tenemos que mano jugador. Append. Se le reparte una carta que tenemos que usar esta función repartir carta. Y simplemente ingresamos el mazo de cartas que, recordemos, ya está actualizado. Cada vez que sacamos una carta se va a actualizar y va a estar todo bien. Muy bien, perfecto. Y en caso contrario, si se planta, la casa se reparte a sí misma hasta cumplir con una condición. El if pide o planta igual, si no me equivoco era una S, sí. Entonces acá vamos a tener que hacer que la casa se reparta a sí misma hasta la condición. While la condición habíamos dicho que era hasta que la suma de sus cartas es menor o igual a 16. Así que suma cartas, que no implementamos esta función todavía, pero lo vamos a hacer en unos minutos, hasta que suma cartas de la mano de la casa sea mayor a 16, hasta que sea 17 o más grande, entonces vamos a tener que mano casa repartir carta del mazo de cartas. Perfecto. Así que acá hicimos mucho progreso porque acá estamos escribiendo lo que sería el buque principal. Y básicamente es eso de lo que se compone este juego. Al hacer esto ya avanzamos muchísimo y ya le mostramos al entrevistador que fuimos capaces de estructurar este problema de forma más de alto nivel, ¿verdad? Que pudimos escribir todos los pasos que tenemos que dar y que pudimos resolverlo de una forma de alto nivel. Ahora tenemos que hacer un par de precisiones. Tenemos que escribir esta función que es suma cartas, que es la función que va a sumar todas las cartas que tenemos en el mazo. Y también tenemos que escribir esta otra función que sigue jugando. Pero vayamos un paso a la vez. Suma cartas. Y esto va a ingresar una mano. Bien. Para esto voy a hacer un diccionario. Porque tenemos, este es el valor de todas las cartas. O sea, este es el valor que está impreso en las cartas. 2, 3, 4, J, K, Q, As y así siguiendo. Pero también necesitamos saber cuál es el valor que estas representan. De 2 al 10 podemos tomar el número, que es lo mismo, pero de J a K estas valen 10 y el As vale 1 u 11, dependiendo de la situación. Así que vamos a hacer una variable adicional que nos va a ayudar a computar cuál es el valor de estas cartas. Digamos algo así como valor num cartas. Y esto va a ser un diccionario, así que va a ser algo así. A 2 le vamos a asignar el valor 2, a 3 el valor 3, a 4 el valor 4, 5 el 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Y después tenemos J, también va a ser 10. Q también va a ser 10. K va a ser 10. Y después tenemos el As. Y acá tenemos un problema. Porque el As no vale siempre lo mismo. Pero vale 1 o vale 11 dependiendo de la situación. Vamos a hacer algo. Vamos a asignarle el valor de 11 al As. Vamos a asignarle siempre ese valor. Y después vamos a ver cómo arreglamos esa sutileza de ver si vale 1 o si vale 11. Pero hagamos este diccionario así y esto nos va a ayudar mucho para poder calcular la suma de un mazo de cartas. Veamos cómo lo hacemos.
A ver si no me equivoqué. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, está bien. J, Q, K, yes. Muy bien. Volvamos acá. Suma cartas. Vamos a definir una variable que es suma y esta variable va a tener la suma de toda nuestra mano. Así que esto va a empezar como 0 y después lo único que tenemos que hacer es for j en la mano. Vamos a, capaz que le podemos decir carta para que sea un poco más claro. Para todas las cartas en nuestra mano, lo único que tenemos que hacer es suma más igual valor num cartas carta. Y esto sería básicamente todo. Luego retornamos el valor de la suma y ya está. Ya casi está, porque acordate que tenemos una sutileza de qué pasa cuando tenemos un as, que puede valer 1 o puede valer 11. Veamos cómo hacemos eso. Ahora, es importante notar que no todas nuestras manos van a tener un as. Así que si la mano no tiene un as, haciendo esto resuelve el problema perfecto. Ahora, si la mano tiene un as, vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero que tenemos que ver es cuántos ases tenemos en nuestra mano, porque eso no es trivial. No tenemos que asumir que tenemos solamente uno. No, en principio podríamos tener hasta 4 ases en nuestra mano. Así que veamos cómo podemos hacer eso. Vamos a llamar una nueva variable que sea num ases y esta va a ser la suma de una lista que vamos a crear, que va a ser una lista que va a tener solamente unos y va a tener un 1 por cada as que tenemos en nuestra mano. Así que es 1 for j en mano if j igual as. Muy bien. Así que esta es una lista que tiene solamente unos y tiene tantos unos como ases en nuestra mano. Luego lo único que tenemos que hacer es sumar toda esta lista, nos va a sumar todos estos unos y esto va a ser el número de ases que tenemos acá. Ahora recordemos lo que decían los requerimientos, que el as puede valer 1 u 11 dependiendo de lo que sea más ventajoso para el jugador. Y vamos a definir esto de que sea más ventajoso como la mano con la suma más grande. Vamos a tomar que el as valga 1 u 11 dependiendo qué es lo que maximice la suma de su mano, siempre y cuando no nos pasemos de 21. Así que, si no nos pasamos de 21, si ya hicimos la suma de la mano y no nos pasamos de 21, entonces simplemente podemos tomar el valor que calculamos acá, que calculamos el as como 11, y ningún problema. Si no nos pasamos de 21, no tenemos que hacer nada más. Pero si nos pasamos de 21, lo único que vamos a hacer es restarle 10 a la suma que ya hicimos. Y eso va a resolver el problema. Ahora, es muy importante que hayamos calculado el número de ases que tenemos, porque vamos a restar 10 según cada as que tenemos en nuestra mano, siempre y cuando nos hayamos pasado de 21. Déjame mostrarte. Así que vamos a decir while, vamos a definir una nueva variable que sea una especie de contador, lo vamos a inicializar como 0, y mientras el contador sea menor al número de ases y también hasta que la suma siga siendo mayor a 21. O sea, esta es la condición por la que vamos a seguir en el loop. Mientras nos queden ases que recorrer, ases en los que iterar y también mientras nuestra suma sea mayor a 21, lo que vamos a hacer es restarle 10 a nuestra suma y también vamos a incrementar el contador. Entonces, vamos a arrancar pensando que el as vale 11. Y vamos a calcular nuestra suma de nuestra mano con esa suposición. Si nos pasamos de 21, vamos a cambiar de suposición. Vamos a decir, no, el as vale 1, no vale 11, porque si no, perdimos. Y esto es lo que estamos haciendo acá. Y vamos a hacer esto por cada as que tengamos en nuestra mano. Muy bien, y esto es básicamente todo lo que tenemos que hacer. Volvamos acá. Entonces ahora ya implementamos todo esto. La otra función que tenemos que implementar es sigue jugando, que va a ser la función que va a determinar si el juego, si la partida le pregunta al jugador si quiere pedir otra mano o no, si quiere pedir otra carta o no. Y así es como lo vamos a hacer. Vamos a definir esta función, def sigue jugando. Esto va a recibir las manos, mano jugador y mano casa,
porque el criterio para para preguntarle al jugador qué quiere hacer, va a tener que ver con qué es lo que esté pasando en el juego. Una vez que, acordate lo que dice acá, si su mano supera los 21 puntos, si el jugador decide pedir una carta adicional y su mano supera los 21 puntos, el jugador pierde automáticamente. Así que en ese caso ya no se le va a pedir que siga jugando, no se le va a pedir que ingrese una letra. If suma cartas, mano jugador. Esto tiene que ser algo así. Si es solamente vamos a seguir jugando si esto es menor o igual a 21. Y en cualquier otro caso, vamos a devolver falso. No hace falta que pongamos el else, porque si no se ejecuta este if, entonces se va a ejecutar esto. Y ahora que veo, en realidad no necesitamos la mano de la casa. No, no la necesitamos. En el caso de que me esté equivocando, lo podemos resolver más tarde, pero no, creo que así está bien. Y esto sería mientras la suma de cartas sea menor a 16. Bien. Si la suma de cartas es mayor a 16 ya para empezar, no pasa nada, el jugador va a seguir jugando hasta que se dé esta condición. Sí, está bien, así está bien. Si no fuera a estar bien, nos vamos a dar cuenta en unos minutos cuando lo probemos, cuando lo debaguemos. Bueno, así que ya implementamos todas las funciones, ya implementamos lo que es el funcionamiento principal de estas dos partes, iniciar la partida y también este bucle. Ahora lo único que nos queda es determinar el ganador. Y para eso vamos a escribir una nueva función que es determinar ganador. Y esto va a devolver un valor que lo vamos a guardar en esta nueva variable que vamos a llamar ganador. Y esto va a ser una cadena de texto que nos va a decir quién ganó, si el jugador o la casa. Y vamos a ingresar la mano del jugador y también la mano de la casa. Y esto va a ser bastante fácil. Vamos a crear esta función por acá. Terminar ganador. Mano jugador. Mano casa. Muy bien. Y esto va a ser algo así. Una vez que tanto el jugador como la computadora se hayan plantado, se determina el ganador. El jugador gana si su mano tiene un valor más alto que el de la computadora sin superar 21. Así que, if mano jugador, si la suma de cartas de la mano del jugador es mayor que la suma de cartas de la mano de la casa y podemos computarlo primero en realidad, porque si lo calculamos primero no necesitamos saber lo segundo. Si la suma de cartas de la mano del jugador es menor o igual a 21 y esto otro, entonces devolvamos el jugador, porque nos va a servir para cómo vamos a imprimir en pantalla quién ganó. Vamos a decir ganó el jugador o ganó la casa. Así que en este caso vamos a decir el jugador y en otro caso vamos a decir la casa, pero todavía nos falta algo por implementar, porque es el jugador gana si su mano tiene un valor más alto que el de la computadora sin superar 21. Perfecto, ya lo hicimos acá. O si la computadora se pasa de 21. Así que esto va a ser un OR. Vamos a hacer algo así, así. Si la computadora se pasa de 21, esto sería suma cartas, mano casa, mayor a 21. OR. Ok. Esto es exactamente lo que tenemos acá. El jugador gana si su mano tiene un valor más alto que el de la computadora sin superar 21. Es esto. O si la computadora se pasa de 21. Bien. Entonces ahí gana el jugador y en cualquier otro caso gana la computadora.
Perfecto. Esto es exactamente lo que pusimos acá. Así que determinar ganador y eso es básicamente todo. Esto es básicamente todo por esta prueba técnica. Lo único que tenemos que hacer ahora es hacer todos estos prints para asegurarnos que todo funciona bien, para jugar el juego y debuguear a ver si todo funciona como debería. Vamos a imprimir el título primero. Vamos a imprimirlo por acá. Print. Bienvenido al Blackjack. Después vamos a imprimir las cartas del jugador y de la casa. Vamos a imprimirlas por acá. Vamos a hacer un print vacío primero y después print mano jugador. Y también para debuguear la suma, que la suma funcione correctamente, vamos a imprimir también la suma de la mano del jugador. Si bien eso no está acá, pero vamos a imprimirlo también. Y esto va a ser tus cartas. Y eso, tus cartas. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a imprimir lo mismo por acá. Cartas de la computadora. Mano casa. Suma cartas, mano casa. Y hagamos otro print para separar esto del resto. Bien, ahora es que tenemos que pedirle al usuario que ingrese un valor. Muy bien. Y después es un bucle. Vamos a hacerlo así. Capaz que podemos imprimirlo acá antes. Va a ser mejor imprimirlo acá. Sí, va a ser mejor imprimirlo ahí. Y luego tenemos que volver a imprimirlo al final. Y después vamos a imprimir a ganado. Ganador. A ver qué pasa. Vamos a reproducir este código. Bienvenido al Blackjack. Tus cartas son 2 y 9. Tus cartas 2, ok. Tus cartas 2 y 9 y suman 11. Cartas de la computadora 6 y 10 y suman 16. En principio todo está bien. ¿Quieres pedir o plantarte? Y acá yo no ingresé ningún valor. ¿Quieres pedir P o plantarte? Ah, esta P acá no va, ok. Un detalle nada más, pero vamos a hacerlo de vuelta. Tus cartas 4 y 3 y suman 7. Cartas de la computadora 4 y 9 y suman 13. ¿Quieres pedir o plantarte? Vamos a pedir. Tus cartas ahora me dieron una J. 4, 3 y J y suman 17. Bien, y las cartas de la computadora siguen siendo 4 y 9. Vamos a pedir otra. Ha ganado la casa, a ver qué fue lo que pasó. Tus cartas 4, 3, J y 6 y suman 23 y cartas de la computadora 4 y 9. Ni siquiera computó más cartas porque con este 23 ya partió automáticamente, ha ganado la casa, está funcionando bien. Sigamos. Tus cartas 10 y Q y ahora tenemos un 20. Cartas de la computadora 6 y 6, 12. Vamos a plantarnos a ver qué pasa, a ver si lo calcula correctamente las cartas de la computadora. Y tenemos que en nuestro caso sigue con 10 y Q y las cartas de la computadora 6, 6 y 5. Ah, acá es un error, porque si me planto, ahí ya no debería seguir jugando. Ah, acá es donde tenemos que agregarle una nueva condición. Bueno, y esto es algo que podemos implementar de varias maneras. Esto es algo que podemos arreglar de varias maneras. Una sería cambiando esta condición que tenemos acá y agregando una especie de AND que traquee el valor de pide o planta. Entonces, en el caso de que el jugador se haya plantado, bueno, no seguir jugando. Esa sería una forma de implementarlo, poner esta condición acá de alguna forma. Pero si lo hacemos, lo que va a pasar es que tenemos que definir esta variable por fuera del bucle. Tendríamos que ver dónde lo hacemos. No es el fin del mundo, podemos hacerlo sin ningún problema. Pero también podemos resolver este problema de otra forma. Podemos hacer que cuando el jugador se planta y se ejecuta esta parte del código, que cuando estamos acá,
hagamos un break al final. Y eso va a ser todo lo que necesitamos. Si hacemos un break, entonces el jugador, el código va a salir del loop y vamos a seguir ejecutando este programa y se va a dar el comportamiento exacto que queremos. Hacer este tipo de breaks para salir de un loop no es una buena práctica de programación. En principio no es una buena práctica. Siempre está bueno salir de los bucles de forma ordenada, de forma clara, hacer distintos tipos de condiciones y demás. Esto no es una buena práctica. Pero otra cosa que se evalúa cuando uno está resolviendo una prueba técnica es la legibilidad del código. Y si volvemos a lo que es la prueba que nos dio ChatGPT, ves que dice: asegúrate que tu código sea legible y esté bien comentado. Así que la legibilidad es algo que sin duda se valora cuando uno está resolviendo una prueba técnica. Y al agregar este break acá, yo te puedo decir que todo queda muy legible, porque cuando el jugador se planta, ejecutamos este break, salimos del loop y quien está leyendo esto lo entiende perfectamente. Incluso podemos decir salimos del bucle y se determina y pasamos a determinar ganador. Algo así se entiende. Entonces agregamos un break acá y me parece que esta es la mejor forma de implementar este problema puntual que estamos teniendo. Y ahora que estoy viendo esto, me di cuenta que esto no es un menor que 16, sino que es un menor o igual que 16. Importante, y qué bien que me di cuenta, porque si no hubiera sido difícil debuguear esto, hubiera sido difícil que nos demos cuenta simplemente viendo los resultados, viendo a la salida que nos da este programa. Así que qué bien que me di cuenta acá. Esto es un menor o igual, es un pequeño detalle, no es un error así como muy grande, pero ya que estaba ahí era bueno resolverlo. Sigamos. Entonces en este caso tus cartas son 7 y as. Este as me lo está tomando como 11, así que esto suma 18, todo bien. Cartas de la computadora son 5 y as y suma 16. Bien, quiero pedir o plantarme. Yo voy a pedir una más. Tus cartas 7 as y 7, así que a 14, 15. Ahora me está tomando el valor del as como 1. Perfecto, acá me lo tomaba como 11, acá como 1. Así que nuestro código funciona bien en cuanto a cómo tomar el valor del as, así que todo funciona bien. Luego cartas de la computadora 5 y as son 16. ¿Qué hacemos? Ahora vamos a pedir otra porque estamos más lejos. Ahora es 5 y estamos en 20. Vamos a plantarnos. Y ha ganado el jugador porque la casa recibió un 6. Así que esto sería 6, 5, 11. Y ahora esto lo tengo que tomar como 1, 12 y después 22. Está perfecto. Tus cartas 4 y 8 son 12. Cartas de la computadora Q y 8 son 18. Vamos a pedir. Ha ganado la casa porque recibió un 10 y esto es 22. Bien. Bien, y la casa ya empezó con un valor, con una suma que es mayor a 17. Está bien, puede pasar. Puede pasar que el juego ya empiece así. Está bien. Sigamos. Voy a seguir jugando hasta que me aparezca algún caso así como interesante. Bueno, ya apareció un caso interesante, porque acá vemos que mis cartas son As y 10 y que suman 21, y las cartas de la computadora son Q y 8 que suman 18. Y me está preguntando si quiero pedir o plantarme. Yo creo que si bien está bueno pedirle al jugador, preguntarle al jugador qué es lo que quiere hacer, me parece que es saludable, está bien. En principio esto cumple los requerimientos. En ningún momento se especifica en qué momento no tenemos que pedirle al jugador qué quiere hacer, si quiere pedir o plantarse, así que todo bien. Pero también me parece que si el jugador ya recibió un 21 y la casa recibió un 18, ahí no tiene sentido que pidamos una nueva carta. Porque no solamente no tiene sentido porque el jugador recibió un 21 y eso es lo máximo que puede recibir, sino que ya sabemos que la computadora no va a poder, no va a pedir más cartas porque la computadora sigue una política muy rígida. La computadora siempre va a hacer lo mismo. Si su mano es mayor o igual a 17, no va a pedir una nueva carta y en este caso es 18. Así que en este caso que estamos considerando, me parece que no tiene ningún sentido que le pidamos al jugador que elija qué hacer, si pide o se planta. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer que pide o planta sea el input, o sea que se le pregunta al usuario qué es lo que quiere hacer, solo
si se cumple cierta condición que vamos a llamarle condición de Pideo-Planta. Y en cualquier otro caso, vamos a suponer que esto es una S. Así que, si se da esta condición, vamos a pedirle al usuario que ingrese un input. Y si no se da esa condición, vamos a suponer que el usuario se va a plantar, que es lo que debería haber pasado en este caso que tuvimos por acá. Porque en este caso que estuvimos por acá, me parece bastante... me parece que ni siquiera habría que preguntarle al usuario qué es lo que quiere hacer. Me parece bastante esperable que el usuario quiera plantarse en esta situación, porque sería totalmente irracional pedir una carta más. Y si bien tenemos que hacer una implementación fiel de nuestros requerimientos, me parece que es una suposición razonable, una hipótesis razonable, suponer que el jugador es un agente racional y solamente va a tomar decisiones racionales que le permitan ganar el juego, que no va a tomar decisiones que le hagan perder el juego. Entonces, en este caso, la única decisión racional acá es plantarse, porque si pide una carta más va a perder. Así que no le vamos a permitir al jugador que tome decisiones irracionales. Cada vez que estamos en uno de estos escenarios, ni siquiera le vamos a dar la opción al jugador que decida qué es lo que va a hacer. Vamos a suponer que es un agente racional y que siempre va a tomar decisiones racionales. Y esto es en realidad algo que tiene sentido, algo lógico. Obviamente también podríamos meternos en aspectos filosóficos y suponer que el agente es libre de hacer lo que quiera e incluso en este caso es libre de tomar decisiones irracionales. Podríamos meternos en aspectos más filosóficos, pero claramente no es lo que se espera de nosotros si se nos pide que resolvamos una prueba técnica para un desarrollador junior, ¿verdad? Se espera, me parece que es mucho más esperable que uno resuelva el problema de esta forma, de la forma en la que lo vamos a resolver ahora. Así que esta condición de Pideo-Planta, hagámoslo así. Esto hagamos que sea que Pideo-Planta sea un input, if not, si no se cumple esta condición y de lo contrario esto. Y de lo contrario va a ser una S, porque nos va a quedar más fácil si lo implementamos así. Que la condición de Pideo-Planta sea que la suma de cartas de la mano del jugador sea 21. Si ya sabemos que es 21, ahí no hay ninguna duda de que el jugador no tiene que pedir una carta nueva, porque cualquier carta nueva haría que pierda. O el otro escenario es como teníamos acá en realidad teníamos este escenario, porque la suma de cartas de la mano del jugador era 21, pero también se daba que la suma de cartas de la mano de la casa era mayor o igual a 17. Se daban las dos cosas. Entonces, cuando se dé esto y al mismo tiempo la suma de cartas de la mano del jugador sea mayor a la suma de cartas de la mano de la casa. Ok, esta es la condición. Vamos a ponerlo así es más lindo. Así que básicamente esto sería que la condición de Pideo-Planta que estamos definiendo acá sería cuando el jugador tiene 21, cuando la suma ya suma 21, o cuando la suma de cartas de la mano de la casa suma mayor o igual a 17 y el jugador tiene, la suma de cartas de la mano del jugador es mayor a la de la casa. Si se da esto, ya sabemos que ganamos, porque la casa no va a poder pedir una carta nueva. Sí, esta es la condición. Entonces, cuando no se da esta condición, es que vamos a preguntar al usuario qué es lo que quiere hacer. Si se da esta condición, vamos a suponer que el usuario es un agente racional que va a querer plantarse, así que no le vamos a preguntar qué es lo que quiere hacer y vamos a tomar esta decisión por él o por ella. Vamos a tomar esta decisión por el usuario. Así que vamos a ver ahora, vamos a volver a jugar. Así que ahora tus cartas, así como lo programamos, ahora me doy cuenta, siempre vamos a preguntar. Pero está bien, sí, preguntar no me molesta. Vamos a preguntar siempre, pero cuando se da esta condición vamos a decir que el usuario se planta. Está bien, sí, vamos a preguntar siempre. Así que en este caso tus cartas son 10, o sea, una Q y un 9, esto suma 19, y las cartas de la computadora son 3 y 6 y suman 9. ¿Querés pedir o plantarte? Vamos a pedir, vamos a plantarnos, porque me parece que nos conviene más eso. La carta de la computadora es 3, 6, 2 y K, así que esto sería 10,
19-21. Qué suerte que tuvo la casa, le dio justo 21. Ha ganado la casa. Luego 5 y J, esto vale 15. Y cartas de la computadora, 2 y J vale 12. Vamos a pedir. Nos da 17 está bien, 12 está bien. Vamos a pedir una más. Y ya perdí, ha ganado la casa porque me pasé 27. Está bien. Así que ahora tus cartas son 16 y la casa 14. Voy a seguir hasta que me aparezca algún caso donde no se me pregunte, donde yo ya tenga 21 o donde tenga más que la casa y la casa tenga más o igual a 17. Bueno, acá pasó. Tus cartas eran As y J, y esto suma 21, y las cartas de la computadora eran Q y 4 y suma 14. Entonces ya estamos en una situación en la que no se debería esperar a mi respuesta. Se me pregunta, pero yo no contesté nada, y simplemente pasó el turno de la computadora, y la computadora se dio a sí misma, se dio una J, 24, 24 es mayor a 21, así que gané yo. Bien, así que funciona. La condición en el caso de que yo tenga 21, en el caso de que el jugador tenga 21, funciona. Veamos un caso en el que la casa tenga mayor o igual a 17 y yo más que la casa. Bueno, aquí ha pasado, me llevó un tiempo hasta que pasara, tuve que jugar muchas partidas, pero finalmente acá dice bienvenido al Blackjack, tus cartas Q y 9 que suman 19 y las cartas de la computadora K y 7 que suman 17. Pregunta si quieres pedir o plantarte, pero no esperó a mi respuesta y simplemente salió del bucle y me declaró ganador a mí. Que está bien, es lo que tiene que pasar. Así que sí, parece que está funcionando bien. Y sí, por todas las pruebas que he hecho hasta ahora, parece que todo funciona como debería, todo funciona perfecto. Y también probé eso de que en los empates se declara como ganadora a la casa, como debería pasar conforme a la interpretación que hicimos de los requerimientos. Así que todo funciona de forma esperada, todo funciona bien. Volvamos al código y una cosa más que te tengo que mostrar. Hace un rato estaba scrolleando acá en el código y me di cuenta que si bien implementamos la función sigue jugando por acá, ya la había escrito antes. Ya la había escrito antes cuando empecé a programar. La había escrito antes y la había dejado vacía, que era una forma de simplemente dejarla ahí para implementarla después y después se ve que me olvidé y la hice de vuelta. Esto lo voy a borrar. En mi caso no fue grave porque la función que sí estamos usando está definida más abajo, así que Python simplemente toma esta e ignora la otra. Pero en otro caso podríamos haber tenido algún problema más grande. Y evita tener este tipo de errores, este tipo de descuidos cuando hagas una prueba técnica porque el entrevistador puede interpretarlo de forma negativa. Puede interpretarlo como simplemente un descuido, como fue mi caso, o puede interpretarlo como que tal vez no sepas bien cómo funcionan estas cosas y simplemente definas la función varias veces. O sea, trata de no cometer este error cuando hagas una prueba técnica porque el entrevistador puede interpretarlo de forma muy desfavorable para vos. En mi caso, obviamente fue solamente un descuido. Creo que estoy trabajando mucho últimamente y durmiendo poco, así que bueno, cometo ese tipo de descuidos. Pero bueno, en fin. Acordate, lo más importante de toda esta prueba técnica es ser capaz de trasladar requerimientos en código y también poder construir una solución de forma ordenada, como una secuencia de pasos en la que procedemos de forma ordenada, de forma estructurada, hasta que construimos la solución. Eso es sin duda lo más importante de la prueba técnica que hicimos hoy en este video. Y después, obviamente, que han habido algunos errores y algunas sutilezas en el camino que no son tan importantes. Lo más importante, nuevamente, son esas dos cosas. Así que esto va a ser todo por este video. Decime en los comentarios qué te pareció y también decime en los comentarios si te gustaría que haga otras pruebas técnicas en el futuro. Mi nombre es Felipe, bienvenido a mi canal y nos vemos en el próximo video.